La peli comienza mostrándonos a Minnie Getze, una adolescente de 15 años quien nos contaba que acabó de tener relaciones íntimas con un hombre. Estamos en la ciudad de San Francisco en los años 70. Los hippies comenzaban a extinguirse y el rock a proliferar cada vez más y más. Así comienza el diario de una chica adolescente. En fin, ella era una aspirante a dibujante de cómics. Tenía un gato vaquita llamado Dominó y no se consideraba muy bonita, así que creía que fue suerte que ese chico con el que se acostó se haya fijado en su juventud. Su madre estuvo casada por mucho tiempo con su padrastro Pascal, un científico con PhD. Tras divorciarse se volvió más liberal y hacía lo que le daba la gana. Ahora estaba con Monroe, tipo rubio, más de 1,90 m, nada atractivo. A Minnie le agradaba mucho porque era un buen sujeto. Ese rato se quedó pensando en cómo colocó su mano sobre su pecho, aunque en sus inseguridades le dio pena no estar tan desarrollada como buena latina. Su mamá estaba cansada esa noche y propuso que Monroe lleve a Minnie a un bar a que se divierta un poco. Ella aceptó encantada porque era una buena oportunidad para llevarse mejor con el bigotón. Cuando de la nada la escena se puso extraña, como si Minnie insinuara a querer algo más. Monroe se quedó confundido un segundo, luego le declaró que lo hizo poner más duro que codo de camionero. Ella se acercó a comprobarlo y pues no le estaba mintiendo. Después le dijo que quería que la haga suya. Monroe no pudo creer las palabras que acabó de escuchar y como no tenía miedo de ir a prisión, decidió aprovechar el ofertón. Bueno, no, llegaron hasta tercera base, es decir, se manosearon y besuquearon hasta que los músculos alrededor de los labios comenzaron a doler de tanto ácido láctico. Minnie quiso hacer más cosas, pero la noche se les fue en un parpadeo. De todos modos, al siguiente día tuvieron otra magnífica oportunidad de salir con el permiso de la divorciada, y en ese departamento ahora sí que se divirtieron aflojando los tornillos de la cama. Escenas censuradas por el resumidor de Bodrios para que se suscriban. ¡Ni lo sueñes! Tras eso, Monroe se mostró sorprendido ya que no sabía que Minnie era primeriza. Ella le pidió de favor que le tome una foto, así acostadota, para el recuerdo de su primer buen kill. Monroe sugirió que no se la muestre a nadie o se metería en un problema que duraría muchísimo más que ese efímero momento de placer. Charlotte, al ver a su hija vestida de esa forma, le aconsejó que muestre un poco más de piel. Total, estaban en los 70s y no había celulares por todos lados juzgándolos. No cabe duda que era una década diferente. De inmediato, Minnie le contó a su mejor amiga que le puso manjar al churro de Monroe. Entre paréntesis, se volvieron una sola persona, y luego dos, y luego una, y así. La protagonista odiaba a su hermana menor porque le gustaba escuchar sus conversaciones privadas. Esa noche Monroe fue a su casa con mucha prisa y al enterarse que no estaba la vieja, propuso a la quinceañera a jugar a los puñetazos, que casi se convierte en otra cosa, de no ser por Charlotte que llegó ese momento a tomar lo que es suyo. Minnie se puso triste porque le gustaría ser amada por alguien y que un hombre muera por ella. Esa mañana su madre aspiró tanta harina blanca que se llenó de energías y se puso a limpiar toda la casa en una maratón desenfrenada. En tanto, Minnie esperaba que Monroe esté pensando duramente en ella, y claro que sí, tuvieron otros 6 encuentros en ese lindo departamento. Ahora la jovencita ya no podía dejar de pensar en ese tema específico. En clases no ponía atención al profesor, cuando de la nada su compañero le pidió que le escriba una nota, a lo que le hizo una receta básica para hacer pancakes. Él respondió declarándole que su corazón contenía nada más que admiración por su ser. De vuelta en casa encontró a los adultos conversando y se quedó callada, viendo la televisión mientras escuchaba en segundo plano lo que decían los adultos, pero se notaba claramente que estaba celosa de ver a Monroe con su madre y desearía que se separaran para tener al infeliz solo para ella. Asimismo, le daba terror que esa relación avance demasiado y se terminen casando. Charlotte hasta llegó a pensar que le gustaba hacer tortillas porque nunca la había visto con ningún chico. Luego le contó sobre su padre, que fracasó en ser un artista, pero tenía una actitud de bandolero que siempre le encantó. Otra vez aconsejó a Minnie que se maquille, se ponga una falda y llame la atención, pues entre las piernas tenía el arma más poderosa de este mundo. Y la verdad que sí la estaba utilizando. Monroe dijo que ya no podían seguir sacándole punta a lápiz o en algún punto su mamá se iba a enterar, aunque aún no sabía por qué estaba tan enganchado a Minnie, como si le hubiera puesto un hechizo. Ella por otro lado no planeaba detenerse, y si Monroe no le daba su merecido, no tenía problemas en buscar un nuevo candidato que de la talla. De vuelta en su ranchito encontró a su mamá llorando, pero prefirió no preguntarle qué le pasaba y se dedicó a escribirle una carta a Monroe de que podía irse bien al diablo porque ya estaba enterada de que no le gustaban chicas con rollitos en la cintura, y que le digas gorda a una adolescente de 15 años es suficiente para aniquilar su autoestima. Cierto,
Tras eso habló por teléfono con su padrastro, Pedrito Pascal, el recién salido del armario, quien le propuso que se vaya a vivir con él para que siga sus sueños de ser una dibujante de cómics. A una pez gordo de ese ámbito, Minnie le envió su primera página. Postdata, esperaba que le guste su creación, o también podía irse bien al demonio. Más tarde, Charlotte y Monroe regresaron bien mamados a continuar festejando. El bigote le declaró que ya no quedaban buenas mujeres como ella. Luego, al ver a Minnie, le pidió que le dé un abrazo pues era su cumpleaños. Ella no lo hizo para no complicar más las cosas, aunque sí le compró un regalo que no se lo dio. Al otro día, Chuck se enteró que la pusieron en prueba académica y corría el riesgo de que la expulsen. A ella no le importaba porque deseaba ser una artista, así que la escuela no le servía para nada. Y a su compañero de clases finalmente le dio una oportunidad de hacer macarrones con queso. Acto seguido regresó a su realidad. Monroe notó al instante la marca en su cuello, por lo que fue a verla en la escuela para hacerse respetar, pues nadie más que él podía tenerla. En el puerto le dijo que era una regalada sin escrúpulos. Luego se disculpó para convencerla de que no era ninguna gorda, sino una chica muy guapa a la que quería mostrarle ese bote. Y quién sabe, podía ser algún día su primera oficial al mando, cuando salgan a navegar por todo el mundo. Minnie se cansó de escucharlo fantasear con que sería un hombre de éxito y quiso ir directo a los panzazos. Monroe se dejó convencer con facilidad, pues para eso se juntaron. Más tarde vio los dibujos subidos de tono de Minnie. Era muy talentosa, pero solo vivía pensando en cosas lujuriosas. Como era casi de noche, se alistó para llevarla a casa. Ella se lo reclamó porque ya casi no se veían y pensaba que no la quería, así que exigió saber qué eran. Caso contrario, tendría que contarle a su madre lo que estaban haciendo. Monroe se enojó por eso y le gritó en la cara que arruinó el momento al intentar manipularlo, pero no iba a funcionar porque era una niña sin idea de la vida. Después de la ofensa vino la disculpa. Minnie se recuperó rápidamente de eso y tomó la decisión de olvidarse de Monroe porque solo era un viejo perdedor. Con su amiga se pusieron a lamer un póster del veterano Iggy Pop. Kimmy contó que trabajaba de niñera en una casa en donde la mujer era blanca y el hombre de color. A este le inspeccionaba el bulto con la boca cuando la esposa salía a sus test de chismosas. Sin embargo, Kimmy no le permitía llegar más lejos por el miedo a que la deje en silla de ruedas. Tras eso, Minnie se siguió metiendo con el niño rico de su escuela. Este tuvo que detenerla porque era muy salvaje a su corta edad y no lograba comprender su forma de ser tan apasionada. De repente encontró a Charlotte tirada en el suelo, pero solo estaba noqueada de tantas sustancias. Minnie no veía nada de malo en tener a una mamá así que la alentaba a seguir el camino de las locuras. Ella contó que la botaron de su trabajo en la biblioteca, por eso ahora tenía más tiempo para hacer lo que se le cante el de atrás. A continuación, Minnie salió con su amiga a una fiesta, se encontró con unos conocidos y en el baño a una chica que le dijo que le gustaba su actitud. Kimmy no pudo creer que fumó con la desagradable de Tabitha. De cualquier manera, Minnie estaba con ganas de vivir la vida y fue a ofrecerles a esos caballeros sus servicios. Después, las amigas se arrepintieron de haberles acariciado el instrumento y prometieron no volver a hacerlo. A la mañana siguiente tuvo una reunión con Pascal. Gretel la acompañó porque este viejo sinvergüenza sí era su padre. En cambio, para Minnie solo su ex padrastro, quien mencionó que Charlotte era una mujer incapaz de tomar responsabilidades en su vida. La dibujante le pidió ayuda porque ya no les quedaba dinero y su mamá no conseguía trabajo. Pascal respondió que no abriría su billetera a menos que la misma Charlotte le ruegue. De algún modo, Minnie lo convenció de que vaya a verla en la casa, pero solo estaba Monroe y se retiró más decepcionado al entender con qué holgazán se metió. Minnie odiaba muchas veces cómo era su vida últimamente y sus constantes ganas de ser tocada por un hombre, cuando sabía muy bien que necesitaba disciplinarse si deseaba convertirse en una gran dibujante. En el correo, Charlotte encontró un cheque de Pascal con $1,100 para que pase una feliz Navidad, que no lo usó para hacer las compras, sino para armar unas fiestas increíbles. Y fue esa vez cuando Minnie comenzó a meterse en el mundo de las drogas. El suertudo de Monroe no solo se la llevó a ella a la cama, sino a Kimmy también. De nuevo prometieron no volver a meterse en una situación así. Sin embargo, Minnie amaba al novio de su madre y no sabía qué hacer. En medio de la noche, este la llamó para contarle que lo arrestaron por manejar borracho. Afortunadamente, el policía era muy chévere y le permitió conducir la patrulla. Minnie dedujo que él la amaba. El problema es que Pascal le contó a Charlotte que se estaba acostando con su hija. Monroe obviamente fingió demencia, pero la borracha comenzó a sospecharlo desde esa fiesta, en la que se dieron un beso de 3 con Kimmy. De todos modos, él logró convencerla de que todo estaba en su imaginación. Tras eso salió a escondidas con Minnie para pedirle que deje de ser tan obvia o Charlotte los iba a descubrir. Después propuso mejor terminar lo suyo, porque sabía que la chica no iba a poder ocultar su secreto ya que era muy inmadura. Eso la destruyó por completo, y que le rompan el corazón por primera vez le dolió más que cualquier otra cosa. A partir de ese día
comenzó a odiar profundamente a cada hombre que caminaba sobre el planeta, pero como no podía vivir sin ellos, también se los merendaba con mucho odio. En clases, Chuck se ofreció en ayudarla al verla deprimida. Ella, tras pensarlo un segundo, le pidió que le consiga un ácido. Luego fue a ver a Monroe para reclamarle por dejarla así. Él le pidió media hora de descanso antes de tener esa conversación, a lo que ella aceptó. En eso preguntó con quién se acostó en la semana. La protagonista respondió con un sujeto de color que la tenía más grande que Rasputín. A Monroe le interesó conocer más detalles. A su vez, comenzó a colocar su mano en lugares húmedos. Además, le recomendó a Minnie que no se meta con cualquier extraño, pues estaban en el país de los tiroteos y podía ser un asesino en serie. Minnie aseguró que no se pondría triste si tenían relaciones una vez más, y así sucedió, pero tuvieron que usar ese ácido para mantener los buenos ánimos elevados, sin saber que se trataba de algo nuevo y mucho más poderoso que la llevó a lugares hermosos. Por otro lado, a Monroe le agarró un mal viaje y sintió que la huesuda se lo quería llevar. En repetidas veces le ordenó que se baje de la cama y se mantenga callada para que no los descubran. Ya en el suelo se sintió más aliviado y le confesó a Minnie que la amaba. Ella tuvo que corresponderlo para que deje de llorar y no piense que no lo amaba también. No obstante, la jovencita estaba entrando en ese punto en el que ya lo superó y muy pronto no habría vuelta atrás. Además, ver a Monroe por primera vez vulnerable y débil le causó cierto disgusto, cuando al principio dijo frente al espejo que deseaba mucho que un hombre muera por ella. En fin, mujeres. Minnie no lo soportó más y en un descuido se largó de la vida del menso. De fondo declaró que no iba a ser la niña de nadie y estaba lista para ser esa mujer enorme que tomaba las riendas de su vida, aunque empezó de forma pésima juntándose con esos fumones buenos para nada. Estaba claro que la tal Tabata quería conocerla más y con un poco de palabreo barato consiguió darle un beso. Al otro día su madre escuchó sus grabaciones en las cuales hablaba de su vida privada con Monroe, así que le exigió le diga por cuánto tiempo llevaba acostándose con él. Minnie, que no le gustaba usar sostén, no supo responder porque era de más obvio, y Charlotte solo se culpó a sí misma por ignorar su instinto. Por la noche la jovencita fue convocada por su madre a ese bar para que Monroe le diga algo importante. En resumen, Charlotte decidió que debían casarse, pues ya tuvieron relaciones y era lo correcto de hacer. Tarzán no tenía problemas en ponerse la soga al cuello, pero Minnie ni loca se iba a meter con un tipo que ya dejó atrás y prefirió seguir comiéndose la empanada de la loca de Tabata. Buenas fueron las épocas de nuestros padres rock and rolleros. ¡Claro que sí, negro! Minnie, sin dinero, hogar ni escuela, llegó a la conclusión de que era nadie. Tras varios días seguidos de fiesta, se dejó llevar por la rubia, quien quería presentarle a un amigo, quien afirmó podía cuidarla muy bien y otras cosas más, pero antes le hizo jurar a Minnie que no haría ningún escándalo. Ella accedió porque no tenía idea si estaba viva, media muerta o si todo eso era un sueño psicodélico. Con lo último que le quedaba de conciencia, entendió que le iban a hacer maldades y salió corriendo de ese lugar. De esa manera la quinceañera tocó fondo. Sin más a dónde ir, regresó donde la vieja confiable, que no estaba en casa, de seguro andaba emborrachándose por ahí. Gretel la recibió con un cálido abrazo de hermana menor. Charlotte al verla le dio una cachetada, no de odio, sino de alivio de que no le haya pasado nada malo, pues ya parecía gato callejero que se desaparecía 3 días y volvía como si nada, solo con la oreja un poco mordida. Minnie se disculpó por no contarle lo que tuvo con Monroe y se reconcilió con su madre. No al 100%, pero bueno, es lo que hay, como dicen los flipantes. En una nota, la pez gordo del mundo de los cómics le agradeció por su carta y le aconsejó que siga dibujando sin parar hasta que se convierta en esa eminencia que visualizaba en su mente. Poco a poco empezó a vender sus obras de arte por 50 centavos. En la playa se encontró con Monroe, que estaba trotando. Lamentablemente no podía comprarle un dibujo porque sus shorts no tenían bolsillos. Minnie le regaló uno y se despidió de él, recordando las palabras de Pascal de que debía ser mejor que todos y mejor que su madre también, que era de esas que necesitaba un hombre en su vida para ser feliz. Pero Minnie no tenía ese pensamiento y planeaba salir adelante sola, sin importarle que nadie la ame, pues con la ayuda de Dios tenía de sobra para cumplir sus sueños y que esta experiencia tan rara que es la vida no sea tan difícil mientras se hacía paso al caminar. Fin, así termina el diario de una chica adolescente. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.